Si yo les digo a ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de electricidad? Si yo les digo electricidad y magnetismo, ¿está? ¿Qué se les viene a la cabeza? A ver de uno. Energía. Energía, dice. Energía. Bien. ¿Cómo? Energía. Energía que se le atrae algo. Que le Bueno, atrae atracción, un imán. Pero la imanes. energía es un imán. Bien, Imán. bien, bien. ¿Qué más? Distancia por el magnetismo. ¿Cómo, Julián? No te entendí. La fuerza de distancia por el magnetismo. Bien. Fuerza a distancia, bien. ¿Qué más? Ahora enfoquémonos en la electricidad precisamente. A ver, ¿qué se les viene en la mente cuando hablamos de electricidad? Cables. Cables, bien. Luz. Luz. ¿Algún aparato tecnológico? Aparatos tecnológicos, aparatos eléctricos, bien. Que la Corriente. electricidad se mueve y se va, por los cables se va moviendo a todas partes. Bien. ¿Qué se va moviendo por los cables? La electricidad, la Bueno, bien. Ya vamos a ver qué es lo que se mueve específicamente. Bien. ¿Qué más? A ver. ¿No se les ocurre más nada? Electricidad. ¿Estamos? Bueno. Básicamente vamos a empezar. Están bien las palabras que ustedes fueron diciendo de qué lo que es o a qué se relaciona la electricidad y el magnetismo. Por ahí nosotros el magnetismo, bueno, lo relacionamos obvio directamente con los imanes y la electricidad la relacionamos por ahí con lo más cercano que tenemos, que es la luz, la energía. ¿Cómo? con la fuerza de distancia. Bueno, bien. Cuando hablamos de imanes, hablamos de fuerzas a distancia. Perfecto. Estas se relacionan, la electricidad se relacionan con el magnetismo. Pero vamos a arrancar hablando nosotros de electricidad. Y para hablar de electricidad, les voy a mostrar una imagen donde la define un poco. Voy a buscarla esa imagen. Un momentito. Ahí estamos. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Compartir. Bien. ¿La ven ahí? Bueno, todavía no. Ustedes me dicen. Sí, se ve. Ahí está. Bueno, no puse pantalla completa para verlos a ustedes, yo también. Bien, dice, la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas positivas y negativas de los cuerpos. Dice, es también la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos. Comúnmente se habla de electricidad para referirse a una corriente eléctrica. Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a esta definición, para que haya electricidad, ¿qué tiene que haber? Fuerzas positivas y Energía. negativas. Bien, fuerzas, movimiento, interacción de fuerzas o de cargas positivas y negativas. Negativos. Bien, entonces siempre que hablamos de electricidad, hablamos de interacción y movimiento de cargas, positivas o negativas. Bueno, y vamos a arrancar con esto. Entonces ponemos de título electricidad. Espera, por favor, que busque la carpeta. Sí, espero. Electricidad. ¿Cuándo lo escuchás? Bueno,
Bueno, pueden poner la fecha. Espero un ratito. Bueno, ¿Cómo, profe? de título electricidad. Y debajo, apaguen los micrófonos, entonces no retumba lo que hablo yo y se escucha bien. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas. Entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. Bien. Punto seguido. ¿Cómo dijiste el último, profe? Positivas y negativas de los cuerpos. Punto seguido. Es también ¿Cómo? es también la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos. Repito, es también la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos. Es decir, esto no lo escribo, ¿no? Es decir, que la rama de la física que estudia estos fenómenos también se llama electricidad. ¿Está? Bien. Dije, no lo copio. Bueno, ¿estamos? Bien. Sigamos entonces. Punto aparte. Le dicto un rengloncito más, una cosita más, antes de que me olvide. Los cuerpos presentan fuerza de atracción entre ellos. Los cuerpos Sí, presentan fuerzas de atracción entre ellos. Punto aparte, debajo. Los cuerpos presentan fuerzas de atracción entre ellos. A esa fuerza entre ellos, coma, a esa fuerza se la llama fuerza eléctrica.
Bien, hasta ahí. Esto no lo copien, ¿no? Pero bueno, se dice que un cuerpo tiene carga eléctrica cuando presenta esta fuerza eléctrica. ¿Tá? Cuando un cuerpo presenta una fuerza eléctrica, vamos a decir que ese cuerpo está cargado eléctricamente. Y ahora nos vamos a meter de lleno en eso. ¿Cuándo los cuerpos están cargados? ¿Cómo están cargados los cuerpos? Yo les voy a mostrar una fotito, una imagen en realidad, más que una fotito, una imagen. Y ustedes me van a decir si alguna vez sintieron hablar de eso. Miren. Profe, es como, por ejemplo, dar corriente, viste que, por ejemplo, vos das corriente o te das corriente sin querer. Bien. Digamos, estamos cargados eléctricamente nosotros. Bien. A veces el clásico ejemplo, cuando se pasan la regla, se frotan la regla en el pelo y eso puede levantar algún papelito. Cuando usa una térmica y te la sacan, Bien. se te pega todo. Bien, bueno, eso es carga por frotamiento, se llama eso, ya lo vamos a ver. Bien, miren esto, ¿lo ven ahí? Sí, Bueno, ¿qué será esto? ¿Alguien sabe? un núcleo. Un átomo. Un átomo, bien. Un átomo células. es. Es un átomo, perfecto. Un átomo, ahora les pregunto si alguien sabe qué es un átomo. No. Bueno, el átomo Es una fuente de energía. El átomo es una de las estructuras más pequeñas por la cual están compuestas los objetos y las sustancias. Todo está compuesto por átomo, todo. Es la estructura Porque hasta... las reacciones químicas no intervienen. Bueno, bien. Vamos a hablar de la estructura ahora y después vamos a ver qué pasa en las reacciones eléctricas en este caso. Y a medida que vayan pasando los años, el año que viene cuando vean en química van a ver qué pasa con el tema de las reacciones químicas. Bien. Un átomo es, se decía hasta hace un tiempo que era la porción mínima de materia, pero ahora en la actualidad sabemos que existen partículas subatómicas, es decir, partículas más pequeñas que componen a los átomos. Los átomos están compuestos por un núcleo y en ese núcleo se encuentran los protones. Los protones son partículas que están cargadas positivamente, es decir, que son partículas eléctricamente positivas. En ese núcleo también se encuentran los neutrones. Los neutrones no tienen carga, ¿tá? Son neutros, no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Y alrededor de ese núcleo van girando los electrones. Los electrones son estructuras que presentan carga negativa. Generalmente, en un átomo tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Cuando los cuerpos presentan esa misma cantidad de protones que de electrones, la carga es nula, digamos, porque hay un equilibrio entre las cargas. Pero, como esos átomos formando los objetos se encuentran juntos uno con el otro, si se produce la interacción, es decir, si aumenta el movimiento de los electrones, esos electrones pueden saltar de un átomo a otro. Entonces, de esta manera, los átomos que adquieran electrones van a estar cargados negativamente. ¿Por qué? Porque van a tener mayor cantidad de electrones que de protones. ¿Se entiende? Que ese equilibrio se puede perder cuando un electrón salta de un átomo a otro. ¿Ah? No te escucho casi. Que los electrones pueden saltar de un átomo a otro cada vez que aumentan la velocidad. Bien, los electrones pueden saltar de un átomo a otro, sí. Los protones
están en el centro, entonces es prácticamente imposible, o es muy difícil, mejor dicho, que el protón salte de un átomo a otro. ¿Por qué? Porque se encuentra en el centro de ese átomo. Los protones pueden saltar con mayor facilidad porque se encuentran en la periferia, van girando alrededor de ese núcleo. ¿Estamos? Bien. Bueno, sigamos. Ahora les voy a... Vamos a poner de título el átomo, debajo de lo que escribimos. Después les voy a hacer un dibujito, pero de tarea. El átomo, sí. Y debajo ponemos el átomo de cualquier sustancia. Profe, Sí. salí sin querer de la reunión. Bueno. ¿Podés dictar de nuevo? Recién arrancó el átomo de título. Y debajo ponemos el átomo de cualquier sustancia está formado Profe, cualquier sustancia. sí, está formado por un núcleo central coma, que contiene partículas con carga positiva. Entre paréntesis van a poner, ¿cuáles son las que tienen carga positiva? ¿Cómo se llaman? Protones. Protones. Bien. Coma. ¿Cómo poner un profe que hablan por el mismo tiempo? Entre paréntesis protones ponen. Protones, Protones, sí. Mira, acá está escrito en el dibujo. Protones. Y Profe, cerramos el paréntesis, ¿no? si cierran el paréntesis. Y partículas que no poseen carga eléctrica entre paréntesis neutrones. Punto. ¿Cómo? Punto. Punto. Sí. Cierran el paréntesis y ponen el punto. Bien. Alrededor del núcleo, punto seguido. Alrededor del núcleo giran a gran velocidad. Alrededor del núcleo giran a gran velocidad
giran a gran velocidad partículas A gran velocidad. sí, partículas con carga negativa. Giran a gran Ponemos velocidad. entre paréntesis electrón. Entre paréntesis, muy bien, electrones. Decir. Punto seguido, queda un renglón. Cuando los electrones se mueven por un conductor, cuando los electrones se mueven por un conductor, se produce, y con un colorcito pongan, la corriente eléctrica. Punta. Punto final, sí. Profe, Sí. ¿podés repetir desde alrededor del núcleo y todo eso? Porque estaba haciendo unas cosas y no escuché bien, entonces no sé si escribí bien. Bueno, repito todo lo que escribimos. A ver, ¿alguien quiere leerlo? Dale, Matías. Yo, profe. Yo, profe. profe, ¿puedo leer? Ahí Matías me levantó la mano primero. Ahí entró Diego Boza. Bueno, sí, Diego, te vi. Dale. De 10. Se está anotando. Bueno, pues leyendo. El átomo de cualquier sustancia está formado por un núcleo central que contiene partículas con carga positiva, entre paréntesis protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, neutrones. Alrededor del núcleo giran a gran velocidad partículas con carga negativa, electrones. Cuando los electrones se mueven por un conductor, se produce la corriente eléctrica. Bien. ¿Estamos? Bueno, entonces, básicamente el átomo está compuesto por partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son electrones, protones y neutrones. El electrón está cargado eléctricamente. Con fuerzas negativas. Fuerzas negativas, bien. Con fuerzas positivas y los neutrones neutros. Bien. Electrón, cargas negativas. Protones, cargas positivas. Neutrones, no tienen carga. Bien. Perfecto. Eso es lo que tienen que saber. Ahora voy a mostrarles una imagen más. Está bien. Ahí va. Bien. Miren esto. Dice, habitualmente el número de protones es igual al de electrones. Y por ello el átomo se comporta como si no tuviera cargas, como si fuera neutro. ¿Está? Bien. Las cargas positivas con las negativas se atraen. ¿Está? Cargas diferentes. Se atraen. Polos opuestos se atraen, dice. ¿No? Y bueno, y es así. Los polos opuestos siempre se atraen. Cuando hablamos de cargas iguales, se repelen, es decir, se buscan separarse. ¿Ah? Si nosotros intentamos unir dos cargas positivas, van a buscar separarse, al igual si queremos unir dos cargas negativas. Esto pasa mucho y lo ven mucho de manera más clara en los imanes. Si nosotros queremos poner el imán,
la parte del imán que tiene un tipo de carga con otro imán que tiene el mismo tipo de carga, no lo vamos a poder unir porque va a querer el imán siempre separarse. Mientras que si lo damos vuelta y quedan cargas opuestas, van a unirse automáticamente. Bueno, en las cargas pasa eso. Las cargas opuestas siempre buscan atraerse, mientras que las cargas iguales van a buscar separarse, se repelen. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Se entiende? Y profe, Bien. De 10 entonces, escuchen. Lo que yo voy a hacer es, ahora les voy a subir un videito cortito, de 2 o 3 minutitos. Y voy a subirles una o dos preguntitas y nada más. Una actividad, una pequeña actividad, sí. Va a ser cortita. Eso va a ser como tarea. Además, siempre les doy algo extra yo. Además, le voy a hacer un foro. Van a tener que buscar leer un poquito en las noticias. ¿Vieron lo del satélite que era de acá Sí, de que Argentina? Argentina. Bien. Bien. Es muy importante para nuestro país. Tecnológicamente y científicamente ha sido muy importante. También. ¿Cómo, Felipe? Y astrológicamente, dijo. Sí. Ha sido muy importante para nuestro país este suceso. Córdoba tiene mucho que ver con este satélite también. Entonces, voy a dejarles una o dos preguntitas y van a hacer un comentario sobre lo del satélite en un foro. ¿Estamos? Y la semana que viene hablamos del satélite, hablamos de lo que ustedes van a trabajar con las preguntitas, todo en la videoclase.